Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a presentar el video acerca de las cartas náuticas. Los integrantes del grupo son Andrade Jonathan, Darnell Hudson y mi persona, Gabriel Vázquez. Ok, como primer punto, yo voy a explicar qué es lo principal, ¿no? ¿Qué es la carta náutica? La carta náutica es un mapa especialmente elaborado para la navegación que arroja datos como el tipo de fondo, la zona de peligro, la profundidad del mar o el balizamiento y entre otras cosas. También se puede encontrar bajo la denominación de cartas marítimas o carta de navegación o simplemente cartas. Existen distintos tipos de cartas náuticas que se dividen en dos grupos principales que se utilizan para la navegación. Esta carta que vemos ahí es una carta náutica del 1976 del pasaje de Vieques, un estrecho que separa de la isla de Puerto Rico. Y es también Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Siguiente. Ok, tipo de cartas náuticas de navegación. Aquí podemos ver en nuestra imagen algunos colores y profundidades de algunas cartas inglesas. Okay. Las cartas que se utilizan para la navegación son las siguientes. Proyección mercatoriana. Estas son empleadas para la navegación logarítmica. La proyección mercatoriana recibe su nombre de mercado, quien la desarrolló. Esta carta de navegación marítima se basa en un cilindro en el cual los meridianos quedan como líneas paralelas y equidistantes. Los paralelos también aparecen como recta, pero en su caso la distancia aumenta a medida que se van alejando del ecuador. Proyección. Okay. Vamos a explicar la otra carta que es proyección gnomónica. Se trata de una proyección azimutal cuyo punto de perspectiva en la Tierra se compone de círculos grandes como líneas rectas independientes de su orientación. Esta es una proyección muy útil para la navegación, ya que los círculos más grandes señalan la ruta de distancia más corta de este tipo de carta. Hay tres clases de este tipo de cartas, que son polares, ecuatoriales y horizontales. Yo voy a explicar como primer punto las polares. Las polares. Cuando el plano es tangente al polo, los meridianos quedan como rectas radiales y los paralelos como circunferencias concéntricas. Ecuatoriales. Cuando el plano es tangente al ecuador, los meridianos son paralelos, pero separados cada vez más entre ellos a medida que se separan del punto de tangencia. Los paralelos son curvas que aumentan su separación a medida que se alejan del punto de tangencia, y el ecuador es una línea perpendicular a los meridianos. Como último punto, vengo a explicar los horizontales. Cuando la tangencia es en un punto cualquiera, los meridianos son rectas convergentes hacia el punto de proyección del polo y los paralelos de curvas parabólicas. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a hablar sobre la clasificación de las cartas según su escala. De acuerdo a su escala, también existen distintos tipos de cartas de navegación, cartas generales u oceánicas, cartas de arrumbamiento, cartas de navegación costera, carta de aproximación o recalada y portulanos. Aquí se exponen las características de cada una. Como primer punto tenemos las cargas generales. Son las que abarcan una enorme extensión de costa y mar y se utilizan sobre todo en la navegación oceánica. Su escala comprende entre 1 sobre 30 millones y 1 sobre 3 millones. Como siguiente punto es carta de arrumbamiento. Estas cartas se usan para los recorridos de tipos medios. En cuanto a su escala, esta comprende entre 1 sobre 3 millones y 1 sobre 200.000. Como tercer punto, tenemos la carta de navegación costera. Como su nombre indica, son necesarias para navegar reconociendo la costa. Tienen una escala entre 1 sobre 200.000 y 1 sobre 50.000. Como número
4 tenemos la approaches, son cartas de recalada. Estas cartas de navegación tienen la función de facilitar a los navegantes el acercamiento al puerto u otros accidentes geográficos y evitar accidentes. Su escala es de 1 sobre 25.000. El quinto es cuarterones. Tiene una escala inferior a 1 sobre 25.000 y se emplea para mostrar al detalle una extensión pequeña de costa y mar. Tenemos el último, que es croquis de los ríos. En este caso, la escala tiene un valor de 1 sobre 50.000 o incluso superior debido a la alta precisión que se requiere para la navegación. Esto se utiliza únicamente como referencia y pocas veces para determinar la posición. Se utilizan para los ríos navegables que cuentan con una zona de practicaje. La importancia de las cartas náuticas. Todas aquellas personas que hayan estado al timón de un barco son conscientes de que este documento tiene una importancia vital. Se trata de un mapa que detalla áreas náuticas, líneas y puertos costeros. Además, proporciona información muy valiosa sobre la profundidad de las aguas en la que se encuentra la embarcación, áreas restringidas, rutas recomendadas u otras obstrucciones. El objetivo principal de los distintos tipos de cartas náuticas es proporcionar una información actualizada para evitar cualquier choque, encallar o navegar en zonas restringidas. Esto permite navegar de forma segura tanto a la embarcación propia como el resto del barco. Dentro de la valiosa información que contiene, se pueden destacar algunos puntos: la retícula, la variación magnética, topografía terrestre, marca en la tierra y en el mar, líneas principales, estaciones marinas de radionavegación y radiodeterminación. Cabe destacar que es un tiempo a esta parte, para la mayoría de los navegantes resulta bastante pesado hacer uso de la carta convencional y tener que realizar cálculos como instrumentos como con el compás, el lápiz o el transportador. Por esto es que cada vez que hace más empleo de la carta electrónica, esta juega un papel muy importante por la rapidez que ofrece cuando se deben consultar ciertos aspectos de la navegación. Actualmente conviven juntos el tipología digital. Se pueden encontrar cartas vectoriales o escaneadas. Muchos son los navegantes que se preguntan por la mayor conveniencia del papel o la versión digital. Para valorar correctamente este aspecto, es necesario tener en cuenta los factores: si el capitán de un barco tiene el conocimiento local apropiado y si el capitán del barco está equipado de acuerdo al sistema de información y visualización de las cartas de navegación electrónicas y ordenadores de respaldo entre ellos. La cuestión más relevante para poder garantizar su funcionamiento seguro tiene que ver con lo que se utiliza la información electrónica. Lo más importante consiste en ver un área específica en la escala adecuada. Es necesario puntualizar que existen dos tipos de cartas electrónicas: el raster o escaneada y vectoriales. Las cartas de tipo raster se basan en una imagen escaneada de otra carta que originalmente se elaboró en papel. En cuanto al tipo vectorial, estas proceden de una elaboración digital basada en objetos como puntos de líneas o áreas. Uno de los requisitos para poder cumplir con la obligatoriedad de contar con las cartas náuticas en la embarcación es que estas están debido a ser publicadas por alguna organización pública. Cualquier otro tipo de carta no oficial y se suelen denominar carta comercial. ¿Cómo leer una carta náutica? Antes de saber cómo leer una carta de navegación o carta náutica, es importante que sepas que el Instituto Hidráulico de la Marina es organismo oficial encargado de publicar las cartas náuticas. Todas las publicaciones están disponibles en internet y las cartas se pueden consultar y descargar desde el catálogo de la carta IHM. Dado que la Tierra es esférica y las cartas se dibujan en un papel,
un plano se utiliza la proyección Mercator para realizar la presentación. Leer una carta náutica puede darnos mucha información. A continuación, algunas informaciones más importantes. Los accidentes geográficos no solo del contorno de la costa e islas, sino que también se dibujan ríos, cumbres, cabos y acantilados que pueden servir de referencia en la navegación costera. Faros, su ubicación, así como la información sobre las luces, boyas y balizas. Se dibujan marcas especiales u objetos flotantes amarrados al fondo del que no cambian de posición, profundidad y naturaleza de fondo. En todas cartas, incluso con líneas isabáticas, junto a información de tipo de fondo. Dispositivos de separación de tráfico marítimo. Sirven para canalizar el tránsito marítimo en áreas de mucho tráfico. Latitud y longitud. Se representan los principales paralelos y meridianos junto a las escalas laterales. Rosa de la declinación magnética. Informa de la diferencia entre el norte geográfico y el magnético. Para poder interpretar bien esta información, existen varios conceptos que tenemos que comprender. A continuación mencionaremos lo más importante que se deben comprender bien para aprender cómo leer una carta náutica con éxito. La escala. En un mapa, la escala es la proporción entre las dimensiones reales y las representadas en el papel. Por ejemplo, una escala de 1 sobre 10.000 significa que un metro en el papel son en la realidad 10.000 metros. A modo de referencia, podemos decir que para la navegación costera utilizamos cartas en escala de 1 sobre 200.000 y 1 sobre 50.000. Si planteamos una navegación oceánica, es decir, con distancias mucho mayores, necesitaremos escalas más grandes. En este caso, podríamos estar hablando en cartas con escala de en torno a 1 sobre 1.000.000. Y la ruta de declinación se trata de gráfico con círculo graduado que aparece en todas las cartas náuticas. Bueno, ahora hablaremos de los elementos de ayuda a la navegación y otros servicios que se reflejan en la carta náutica. Bueno, como ya saben, la carta náutica es un objeto que utilizamos para la navegación segura y siempre poder llegar de un punto A a un punto B sin ningún fallo y sin ningún problema. Es de vital importancia saber utilizar la misma. Aunque los mapas y las brújulas son elementos muy prácticos, otras ayudas de la navegación no vienen mal para mejorar. De forma visual los datos. De esta forma es posible saber que encontrarlos en caso de necesidad. Algunos de estos servicios que se reflejan en la carta náutica o objetos que se reflejan en la misma son luces. Las mismas tienen una forma de foco de luz indicado de la dirección de procedencia. Vallas y balizas. Son dibujos esquemáticos de estas en el lugar en el que se encuentran. Señales de niebla. Varias líneas juntas y degradadas en su tamaño. Radares, radio y señales de satélite. Son círculos y datos con números y letras. Otros servicios, hay asistencias entre otras cosas y su simbología depende del servicio en cuestión. Hay también instalaciones para las embarcaciones menores, ya sea banderas, señales de parking, etc. Todos estos objetos es muy importante utilizarlos a la hora de la navegación, ya que lo puedes utilizar como un punto de referencia para posicionarte con el mismo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo posicionarse en una carta náutica? Hay dos formas de posicionarse en una carta náutica. Una de ellas es el posicionamiento relativo, el cual está cayendo en desuso, y el posicionamiento absoluto, que gracias a la generación del GPS se ha extendido rápidamente. El posicionamiento relativo ya no es muy popular como en el caso del rumbo de la brújula para determinar su posición. El marinero se posiciona respecto a la costa. En este caso no hay que preocuparse por el sistema geodésico utilizando la carta. Sin embargo, hay que tener cuidado de corregir la lectura de la brújula en función de la declinación magnética y la desviación magnética. También tenemos el posicionamiento absoluto, que sería cuando se transfieren las coordenadas GPS a la carta y se pueden comparar dos sistemas geodésicos diferentes, como acabamos de ver, de 1950 a 2001. Las cartas CHUM se establecieron utilizando la norma ED50.
Puede encontrar esta información en el bloque del título de la tarjeta, por lo tanto, es esencial comprobar la compatibilidad entre el sistema geodésico del mapa y el GPS utilizado. Siguiente diapositiva. Compañeros, siguiente diapositiva. Como recomendaciones, podemos decir que practicar el empleo de las cartas realizando un curso de seguridad de navegación en línea o en tu comunidad es muy útil para navegar en lancha motora o a vela. Es de vital importancia memorizar los símbolos comunes de las cartas, como los puntos de peligro y las balizas. De esta forma todo te resultará más fácil cuando se está en el agua, y así podemos lograr una navegación segura. Las cartas náuticas están disponibles a través de la NOAA en Estados Unidos y en oficinas marítimas similares en otros países. La lectura de las cartas náuticas solo constituye una parte de la navegación. Dirigir y navegar una embarcación también es importante y se debe aprender a través de la experiencia. Como conclusión a todo este tema de las cartas náuticas, podemos decir que es de vital importancia conocer de la misma y saber utilizarla por el caso tal de que falle la carta electrónica, ya que hoy día, como se sabe, todas las cosas están avanzando y la tecnología está básicamente apoderándose de todo. Pero nunca está de más saber utilizar la carta náutica y así poder comparar los puntos de referencia o las distancias que tengamos para así siempre estar seguro de lo que está pasando y lograr siempre obtener una navegación segura.